Bueno, una alegría estar aquí en León. De por sí que León nos encanta, la verdad, como familia nos encanta. Y no es pasar la brocha, no, es de verdad, nos gusta León. Yo le invito a que vayamos a Primera de Timoteo. Vamos a ir a lo más importante. Lo más importante es la palabra de Dios. Durante esta semana hemos estado juntos compartiendo la palabra de Dios desde el día miércoles, jueves, viernes, sábado. Y hoy estamos teniendo estos tiempos especiales. La palabra de Dios, el libro eterno. La palabra de Dios dice que todo pasará, mas su palabra no pasará. Así que el libro que usted tiene en su mano, sea electrónico o sea en papel, quiero que sepa que no es un libro común. Aquí está la sabiduría de Dios, aquí está la esencia de Dios, aquí está lo que Dios reveló para que usted y yo sepamos cuál es el rumbo de la vida de un ser creado, o sea, usted y yo. Y si usted ya vino a Cristo, con mucha más razón, como hijo de Dios, esta es la brújula que debe regir nuestros pasos. Así que la palabra de Dios no debe ser en nuestra vida un libro más. Debe ser el libro de consulta de decisiones de nuestra vida. ¿Quiere un matrimonio feliz? Vaya a la palabra de Dios. Deje a Dios por fuera de su hogar y le aseguro que va a atravesar valles de oscuridad. ¿Quiere una juventud feliz? Vaya a la palabra de Dios. ¿Quiere tomar decisiones sabias en la vida? Vaya a la palabra de Dios. ¿Quiere vivir frustrado? Aléjese de Dios. Le aseguro que Satanás es el astuto estratega de ofrecernos placer momentáneo, pero al final es un trago amargo. Y creo que muchos de nosotros podemos hablar de eso en nuestra vida. ¿Cuántas cosas en una etapa de nuestra vida fue un placer momentáneo? Quizá dinero, quizá sexo, quizá poder. Pero después, si dejamos a Dios por fuera de nuestra vida, normalmente al final del túnel hay un trago amargo. Así que entienda de que vamos a abrir el libro sagrado de la palabra de Dios, el libro que transforma vidas, donde está la verdad de cómo un alma puede ser rescatada de la condena eterna del infierno. Y en Primera de Timoteo, que es donde le invito a que vayamos, por cierto, paréntesis, el día de ayer tuvimos un hermoso tiempo con hombres, ¿verdad? Tanto de la iglesia como invitados. Mi querida hermana, si su esposo vino ayer, luego dígame si llegó bien portado o no. Y si no llegó bien portado, dígame y hacemos una segunda parte del estudio de ayer. Sí, porque ayer estuvimos juntos, aparte de predicar a Cristo, estuvimos hablando los hombres, nosotros, todos aprendiendo juntos, aprendiendo y hablando de lo que es cuidar el corazón de nuestras esposas. Así que si usted no mandó a su esposo ayer, lo siento, no podemos regresar. La próxima vez que venga hacemos la segunda parte, si Dios lo permite, ¿está bien? Y lo manda para que estemos juntos y aprendamos, ¿está bien? ¿Le parece? Bueno, vamos a Primera de Timoteo capítulo. Y si no tiene esposo, pues bueno, le da chance de acá que yo vuelva para, o sea, perdón, es una mala broma. Capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo es un libro extraordinario. Quiero recordarle que Pablo escribió dos epístolas a Timoteo, primera y segunda epístola de Timoteo. La primera epístola de Pablo a Timoteo tiene ciertas características muy particulares que son quizá el puntapié inicial para lo que Pablo iba a trabajar en la vida de Timoteo para prepararlo para la obra de Dios. La primera epístola de Pablo a Timoteo es una epístola de consejo, de instrucción, de capacitación. Pablo estaba preparando a Timoteo para la obra de Dios. La segunda epístola de Timoteo es la despedida de Pablo. Pablo ya le está diciendo a Timoteo: Timoteo, ya corrí la carrera, ya peleé la batalla, ya estoy por irme, así que tú eres el sucesor de la iglesia. Timoteo, tú serás el gran pastor, en la segunda epístola. Pero en la primera epístola, Pablo lo está entrenando a Timoteo. Timoteo se convirtió en el hijo espiritual de Pablo, un hijo amado de Pablo. Y sin duda, si algo quería hacer Pablo con Timoteo era prepararlo para la batalla. Pablo sabía, por ejemplo, los que somos padres, esa es nuestra gran responsabilidad con nuestros hijos. Nuestra gran responsabilidad no es dominar la vida de nuestros hijos, es prepararlos para que cuando ellos se enfrenten a los golpes de la vida estén listos. Por eso es importante que aprendan a barrer. Por eso es importante que aprendan a lavar platos. Por eso es importante que sepan lavar ropa y sepan planchar. Por eso es importante, aunque a veces cuando somos hijos renegamos con eso, pero los estamos preparando para la vida. ¿Sabe que a nuestros hijos debemos prepararlos para que disfruten, pero también debemos prepararlos para el fracaso? Nuestros hijos tienen que aprender a lidiar con la oposición, tienen que aprender.
Porque el día de mañana saldrán a la vida y papá y mamá no van a estar. Y la pregunta es, ¿estará listo? ¿Estará listo? Y esa es nuestra gran responsabilidad. Y eso es lo que está haciendo Pablo con Timoteo. Pablo está agarrando a Timoteo y le está diciendo, Timoteo, te voy a preparar para la obra. Y le va a decir en el capítulo 3, versículo 15, mire conmigo, leamos desde el 14, por favor, dice el verso 14, esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo muchas ganas de ir pronto a verte, le dice Pablo. Pero miren el verso 15, pero si tardo, tú sepas. Ve, lo está entrenando, lo está preparando. Le está diciendo, tienes que saber lo que debes hacer. Tienes que saberlo. No es correcto que te enfrentes a la realidad del ministerio, en el caso de Timoteo, y no sepas qué debes hacer. Y le dice, para que sepas, le dice, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ese va a ser nuestro versículo hoy como fundamento de la prédica de este día. Hoy vamos a hablar de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, según Pablo en la instrucción a Timoteo, Pablo le va a decir, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y esa es la instrucción de Pablo a Timoteo. Y hoy vamos como iglesia de Dios. Vamos a considerar qué es ser una columna y baluarte de la verdad. Ahora, permítame darle un par de elementos de trasfondo de la epístola. Pablo había dejado Éfeso. Éfeso fue el lugar donde Pablo estuvo más tiempo haciendo ministerio, en su tercer viaje misionero. En el segundo viaje, Pablo pasa por Éfeso, hace algo, pero no se queda. Pero en su tercer viaje, Pablo se queda en Éfeso. ¿Por qué Éfeso? Éfeso era un puerto mercantil pero muy importante. Es más, para mí, en mi opinión muy personal, Éfeso se convirtió para Pablo como en la casa central de estrategia, desde la cual él trabajaba en las sucursales, digámoslo así. Vio que en cualquier empresa normalmente hay una casa madre, y desde esa casa se atienden las extensiones de la empresa. Bueno, Éfeso, para mí, se encargó Pablo de formar en Éfeso el cuartel general de operación. Desde ahí Pablo enviaba ministros a las iglesias que estaban alrededor de la región de Éfeso. Pablo estuvo 3 años en Éfeso ministrando. Pero cuando Pablo se fue, porque luego hizo otro viaje misionero a otras regiones, entonces Pablo le pide a Timoteo que él atienda la responsabilidad. Y entonces Pablo lo va a entrenar. Dentro de ese contexto de Pablo en la iglesia, con la iglesia en Éfeso, Pablo le va a enseñar a Timoteo qué es la iglesia. Mi querido hermano, amigo, visita, nosotros a veces pensamos que la iglesia es el templo, el edificio. La iglesia no es el templo. El templo es el lugar donde nosotros venimos a congregarnos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, para adorar el nombre de Dios y recibir la sabiduría de Dios. Pero la iglesia está compuesta por cada uno de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Esa es la iglesia. En otras palabras, usted y yo somos la iglesia. No es el templo la iglesia. El templo es el lugar de congregación de la iglesia. La iglesia está compuesta por cada uno de aquellos que han sido redimidos por Cristo. En otras palabras, mi querido hermano, la iglesia camina todos los días por las calles de León. ¿Entiende lo que quiero decir? La iglesia camina todos los días por la calle de León, en los colegios, en los trabajos, en el vecindario, en la familia. La iglesia camina por todas las calles de León, porque donde hay un hijo de Dios presente, está la iglesia presente, como miembros del cuerpo de Cristo, o deberíamos hacer representación de la iglesia. Ahora, en ese contexto y lo que Pablo le está diciendo, Pablo le va a decir a Timoteo que la iglesia es 2 cosas. La primera cosa, quiero que mire conmigo por favor en el versículo 15, le dice, la iglesia en primer lugar le dice es del Dios viviente, pertenece a Dios, comprada por precio, ¿sí? Comprada por la sangre de Cristo. En primer lugar le va a decir que esa iglesia, esa casa de Dios, dice es columna. Y sabe que esa palabra tenemos que entenderla, y usted va a ir recibiendo información ahí en la pantalla para que si usted quiere tomar nota o mirarlo y analizarlo. Pero ¿qué significa la palabra columna? La palabra columna es la palabra stulos. Y esta palabra que el escritor bíblico coloca en su lenguaje original aquí, va a hablar acerca de aquello que sostiene el peso de un edificio. Este edificio tiene columnas, si usted los mira, son tangibles y visibles. Si estas columnas no estuvieran,
todo el peso del segundo piso haría que se caiga y usted y yo perecemos acá. Esto es lo que sostiene el edificio. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que entender que la iglesia es columna, está hablando de soporte, está hablando de aquello que debe sostener algo. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que debe sostener. Pero está hablando de que la iglesia no puede hacer ojo ciego de las realidades de la sociedad. La columna es un soporte de algo. Y la iglesia es la columna. Cuando Pablo le va a decir a Timoteo, la iglesia es columna, le está hablando de que la iglesia debe ser sólida. La iglesia debe ser fuerte. La iglesia debe tener fundamentos. Y la iglesia debe pararse. Porque una columna sin fundamento no sirve de nada. Aquellos que saben de construcción aquí, ¿cuál es la clave de una buena edificación? El cimiento. La casa puede ser un diseño precioso y toda la estética puede ser maravillosa y puede ser levantada, pero un cimiento débil, sin columnas adecuadas, son pocos los días cuando se empieza a cuartear las paredes, se debilita el edificio y se cae. Quiero que entienda por qué le está diciendo Pablo a Timoteo que la iglesia es columna. Habla acerca de fortaleza, de firmeza, habla de solidez, habla de aquello en lo cual debe estar arraigado cualquier cosa. El fundamento es clave, pero mire lo segundo, le dice que es columna, pero también le dice que es un baluarte. ¿Sabe que antes de pasarme, hermano, no me lo pase todavía? ¿Qué entiende usted por baluarte? Y le voy a ser honesto, cuando yo estaba estudiando este versículo, estudiando esta palabra en particular, yo tuve que darme cuenta con que yo tenía un concepto equivocado de la palabra baluarte. ¿Qué es para usted un baluarte? ¿Algo que vale? Ese era mi concepto, exactamente ese era. Y la mayoría de veces donde yo le pregunto a alguien, ¿qué entiende usted por baluarte? La mayoría de respuestas es algo valioso, algo que vale, algo que uno puede portar. Por ejemplo, una persona me dijo que era como el estandarte. Cuando hay un desfile y la persona que va adelante lleva un asta y lleva un estandarte, es como el estandarte. ¿Sabe que cuando yo entré a estudiar, y esa es la riqueza de la palabra de Dios? La riqueza de la palabra de Dios es que nuestro español o castellano no alcanzan nuestras palabras para describir la riqueza del lenguaje original de la palabra de Dios. La palabra de Dios es rica, riquísima en contenido en su lenguaje original. Ya en la traducción a nuestro lenguaje hay ciertos términos que no alcanzan a describir todo lo que el escritor bíblico quiso transmitir. Por ejemplo, un ejemplo práctico. En inglés, aquellos que medio masticamos el inglés, ¿cuál es la palabra que se usa para amor? Love, ¿sí? Love. ¿Y para qué lo usan los americanos? Para todo. I love you. You love me. Hagan lo que sea. Es más, recién lo conocen y lo conocen. Hola, mucho gusto. I love you, man. Es un término muy devaluado en cuanto a la esencia de lo que debe ser. La palabra amor, que en nuestro español también está limitada, no sé si usted sabe, pero en el griego original, en la palabra de Dios, hay 5 palabras para hablar de amor. 5. Y cada una de ellas tiene una connotación diferente, cada una. Pero en nuestro español, ¿cuántas palabras para amor tenemos? Una. Entonces, cada vez que usted encuentra amor, 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 habría que ir al concepto original para ver cuál de las 5 facetas de la palabra es lo que quiso transmitir. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús está hablando con Pedro y le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor. Y viene la segunda, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y la tercera, Pedro, ¿me amas? Y Pedro la tercera vez le dice, tú lo sabes todo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús le estaba preguntando a Pedro en una de esas palabras en el griego, que es la palabra agapao, que habla acerca de un amor de entrega total. Pero la respuesta de Pedro era fileo, que es un amor de aprecio. ¿Ve la gran diferencia? Pero en nuestro español solo dice amor. Bueno, aquí pasa lo mismo. Esta palabra baluarte realmente no logra abarcar todo lo que significa en su concepto original. La palabra baluarte realmente no habla de algo que tiene valor. Así pensaba yo también. Y cuando me metí a estudiarlo, me di cuenta de que no era eso. La palabra baluarte es la palabra edraioma.
Y esta palabra habla de este lugar que está en la cúpula, en la parte alta del muro de protección, de la defensa de los enemigos, donde se asentaba el vigilante. Y él estaba pendiente de observar cualquier ataque del enemigo que viniera a destruir la fortaleza. Y él estaba allí vigilante, y él estaba atento, y si él miraba algo extraño, ¿qué hacía? Lo reportaba, y se preparaban para la defensa. Eso es un baluarte en el concepto original de la palabra de Dios. ¿Sabe de qué está hablando? Que la iglesia de Dios no solamente debe ser el fundamento sólido, sino que la iglesia de Dios debe estar vigilante, atenta, no puede dormirse. La iglesia de Dios, mi querido hermano, mire, yo viajo por países y viajo por la República Mexicana predicando la palabra de Dios, que me invitan. Y sabe que encuentro en muchos lugares que la iglesia de Dios está dormida. Está dormida. Estamos tan envueltos en los placeres temporales de este mundo. Estamos tan envueltos en mirar al Dios del domingo nada más. Estamos tan envueltos en que en nuestras casas hemos perdido el fundamento de la palabra de Dios. Estamos tan dormidos que Dios está esperando una iglesia que sea columna y baluarte, que sea soporte y sea vigilante, pero estamos pasivos y dormidos. Así estamos como iglesia de Dios. Espero que no sea su caso. Y si es así, yo le animo que hoy usted salga de acá diciendo: me tengo que despertar. Ya no puedo seguir siendo un hijo de Dios apático, pasivo e indiferente. Quiero vivir para Cristo. Pero mire qué dice que debe sostener la iglesia. Mire qué dice el versículo 15. Columna y baluarte, ¿cómo termina? De la verdad. Hermano, vivimos en una época, donde la verdad es subjetiva. Estamos viviendo una época donde los que predican la mentira son los que parece que tienen la verdad. Estamos en una época donde parece que defender la verdad es ser un anticuado, es pasar de moda, es habernos quedado en la historia del pasado. Pareciera que la verdad, y sabe que la palabra verdad aquí, la palabra aletheia, es una palabra que habla acerca de la esencia real, de aquello que es veraz, de aquello que es real, que no es ficticio, que no es algo adornado y pintado, sino que su esencia es real. La verdad es la verdad de la palabra de Dios, es lo único que transforma vidas, es la esencia del evangelio. Pero sabe que estamos viviendo un tiempo donde pareciera que este libro ya no calza en el presente. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la LGBT, todo lo que tiene que ver con el movimiento del género. Si usted va a la palabra de Dios es clara. Y Corintios le dice: maldito el hombre que se echa con otro hombre. Y es clara. Y pareciera que decirlo es estar en contra de la verdad de la sociedad. No, la verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice qué es y qué no es. Esa es la gran diferencia de vivir con una brújula clara o haber perdido el rumbo de la vida. Mi querido hermano, pero Pablo le está diciendo a Timoteo que la iglesia debe ser la columna, el que sostiene, y baluarte, el vigilante, ¿de qué? De la verdad. Pero aquí quiero animarle a algo. Mire que todo esto es mi introducción apenas, Perdóneme, pero es que soy maestro soy profesor de teología y aparte me encanta enseñar la palabra. Así que, ¿sabe qué es lo que le cuesta a los predicadores, verdad, pastor? Lo que nos cuesta es el reloj. Porque el reloj es nuestro mayor enemigo. Mire, y yo pongo mi reloj, yo pongo mi cronómetro para obligarme a mí mismo a ver cómo manejar los tiempos. Pero quiero decirle algo. Yo no puedo dar ni defender lo que no tengo. Se lo repito. Yo no puedo dar ni defender lo que no tengo o no conozco. ¿Cómo voy a defender la verdad si no la conozco? ¿Cómo voy a defender la verdad cuando a veces yo no me duele la bolsa para gastar $300 en comprar un PlayStation para mi hijo, pero sí me duele en 25 en comprar una buena Biblia? ¿Cómo voy a defender la verdad si yo gasto a veces miles de pesos en comprarme el auto que me gusta? Y no está mal comprarse el auto que le gusta. Si Dios lo bendiga y lo puede hacer, hágalo, no hay problema. Pero el problema es si le duele gastarse 1,000 pesos en una buena Biblia de aprendizaje en su casa. Ahí es donde está el desequilibrio.
¿Sí me entiende lo que quiero decir? El desequilibrio no está en que Dios no bendiga el fruto de su esfuerzo y usted tenga la capacidad para poder adquirirle para usted y su familia lo mejor. Ahí no está el problema. El problema no está en eso. Si Dios lo bendijo, gloria a Dios que lo ha bendecido. El problema está si esa bendición le duele a su bolsillo cualquier cosa que sea conocer la verdad. Ahí está el problema. El problema está cuando hemos distorsionado, cambiado el orden de las prioridades de lo que Dios ha colocado en nuestra mano. Dios ha bendecido nuestra mano para glorificarle a Él, no para satisfacer nuestras pasiones. Y si Dios me permite a mí disfrutar de su buena bendición, gloria a Dios. Pero que eso no duela cuando yo necesito conocer la verdad de Dios. Mire, yo ando buscando una Biblia ahorita, porque vea cómo está la pobre Biblia mía. Ya ella me está diciendo, déjame en paz, ¿verdad? Y sabe que me sale más barato comprarme, en estos días, espero en el Señor, ya comprarme otra Biblia. Me sale más barato comprarme una buena Biblia que sacar a mi familia a comer un domingo. Me sale más barato, ¿eh? Pero dígame si no es cierto que a veces hemos cambiado el orden de las prioridades de nuestra vida. Yo no puedo dar ni defender aquello que no tengo y no conozco. ¿Cómo la iglesia puede ser baluarte y columna de la verdad cuando la verdad no está presente en su vida? Hermano, yo le invito a que conozca la verdad de Dios. Tome este libro, tome la palabra de Dios y conózcalo, léalo. Mi querido hermano, usted está casado, que la palabra de Dios sea el centro de su hogar. Que todo gira alrededor de la sabiduría de Dios. ¿Quiere usted que sus hijos no metan la pata? Llévelo a la sabiduría de Dios. Y lo que Dios tenga para su vida, lo que sea músico, sea empresario, sea profesional, sea un ministro de Dios, lo que sea, pero que sea guiado por la sabiduría de Dios. Avancemos, ¿le parece? Como iglesia tenemos que asumir esta responsabilidad. Ahora yo quiero, perdóneme, ¿me regala unos 10, 15 minutos más? ¿Está bien? Yo quiero que nos podamos llevar en esta mañana 3 lecciones de Pablo a Timoteo. O sea, Pablo se les va a instruir a Timoteo, pero nosotros aprendamos de lo que Pablo le instruye a Timoteo. La primera de esas, y la pregunta es esta: entonces, ¿cómo puedo ser columna y baluarte de la verdad? ¿De qué forma? Mire, la primera está en Primera de Timoteo. Todo va a estar en Primera de Timoteo, pero vamos al capítulo 1. Usted sabe que la palabra de Dios toda se complementa. O sea, si en el capítulo 3 Pablo le está diciendo a Timoteo, debe ser columna y baluarte de la verdad, eso significa porque a lo largo de la epístola le va a decir cómo ser columna y baluarte de la verdad. Lo primero está en el capítulo 1, en el versículo 3 al 5. La primera instrucción de Pablo es: para poder ser una iglesia que defienda y sea columna y baluarte de la verdad, debe proteger la sana doctrina. La debe defender, la sana doctrina. Mira el versículo 3, lo que va a decir: como te rogué que te quedases. Ahí está Pablo rogándole a Timoteo que se quede, ahí en Éfeso. La pregunta es: ¿para qué? Mire lo que le va a decir: te rogué que te quedes en Éfeso cuando me fui a Macedonia, pero mire, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Verso 4, perdón. Ni le prestes atención a fábulas ni genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación, que es por la fe. Así te encargo. Verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El primer consejo que le va a decir Pablo a Timoteo es: Timoteo, si tú quieres edificar una iglesia que sea columna y baluarte de la verdad, lo primero que debes proteger es la doctrina. Que se enseñe lo que es correcto, que este libro sea la plataforma indiscutible de la iglesia. Que aquí esté la esencia del aprendizaje y la edificación de la iglesia, la sana doctrina. Mi querido hermano, vivimos en un tiempo también donde tenemos muchas iglesias que es solamente un show, pero no hay fundamento de palabra de Dios, no hay enseñanza de palabra de Dios, no hay instrucción de la palabra de Dios. Claro, y es lindo, las emociones son sabrosas disfrutarlas, pero eso es hueco y vacío, porque a la hora de la verdad esto es lo que lo sostiene a uno en la fe. A la hora de los golpes de la vida, dice Santiago: ¿está alguno entre vosotros feliz? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste, afligido? Haga oración. La palabra de Dios es la que nos sostiene en los momentos de dificultad. Por eso es que la palabra de Dios debe ser la doctrina. Y la palabra doctrina aquí es la palabra didaqué, y habla acerca de los mandamientos de Dios.
aquello que Dios manda, las enseñanzas del Señor para su iglesia. La palabra de Dios me dice que yo tengo que aprender a cuidar esa sana doctrina. Mire, lo primero que le voy a decir en el versículo 13 es que debo aprender a cuidar lo que se enseña. Que lo que se enseñe sea correcto. Mi querido hermano, mire, me voy a colocar yo en primer lugar como responsable. No me crea nada de lo que yo digo si no está fundamentado en la palabra de Dios. Uno de los graves errores que como iglesia tenemos es la ignorancia de la verdad. Y estamos yéndonos detrás de un montón de enseñanzas distorsionadas, porque es más fácil hacerle caso a alguien que se para en una tarima y lo endulza a uno con palabras, a ir y escarbar si realmente lo que me está diciendo es verdad. Decía el Señor de su pueblo Israel: por ignorancia perece mi pueblo. Mi querido hermano, lo primero que debemos cuidar es que la enseñanza de la doctrina sea una enseñanza correcta. Cada vez que alguien se pare delante tuyo y le instruya con la palabra de Dios, no lo esté mirando solamente, mire la Biblia, léala y mire si lo que le está diciendo es correcto, mírelo. Mire cuántas cosas yo voy a escuchar de esa persona, pero si la palabra de Dios lo respalda, amén. Si no lo respalda, tenga cuidado. Porque dice ahí el versículo, si usted mira, habla acerca de personas que venían, dice el versículo, y enseñaban ¿qué? Fábulas. Fábulas. ¿Sabe que esas palabras que están ahí, cada una de ellas en el versículo 4, dice fábulas y genealogías interminables? ¿Sabes que esas son términos que hablan acerca de hechicería? Son términos que hablan acerca de cómo endulzarle el oído a alguien y confundirle su entendimiento. ¿Pero por qué? Por la ausencia del conocimiento de la verdad. La primera forma es cuidando lo que se enseña. La segunda forma es cuidando lo que aprendo. Mire el versículo 4. Dice, ni le prestes atención. Ni le prestes atención. ¿Sabe qué otra forma de cuidar la doctrina? Es filtrando lo que aprendo. Dice la palabra de Dios, escucharlo todo, pero retener ¿qué? Lo bueno. Obsérvalo todo, pero aprende a hacer un filtro. El problema es que nosotros nos comemos todo y no hacemos un filtro. Tenemos que aprender a hacer un filtro. No todo lo que se me dice necesariamente es la verdad de Dios. Pero para poder filtrarlo, ¿qué debo conocer primero? La palabra de Dios, la verdad. Por eso le dije, yo no puedo dar ni defender algo que no conozco. Primero conozca la palabra de Dios, léala, medítela, conózcala, aprenda. Porque es necesario, para poder filtrar lo que aprendo, es necesario conocer lo que se me enseña. Y tercero y último de ellos, está en el versículo 5. No solamente debo cuidar lo que se enseña, que sea correcto. No solamente debo filtrar lo que aprendo. No todo lo que se me dice lo debo asumir como tal. ¿Ah? El libro. Ahorita les doy el nombre. Ahorita se lo doy. No, nada más déjeme no desconectarme porque tengo que salirme de mi página acá. Ahorita se lo doy. Está en hebreo y en griego. No, mentira, no. Está en español, Y el tercero está en el versículo 5. Mira el versículo 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. ¿Sabe que yo no solamente debo cuidar lo que se enseña, debo cuidar lo que se me dice, filtrarlo? También debo cuidar las formas correctas. Mi querido hermano, acá hay 4 elementos claves que yo creo que el versículo 5 nos está diciendo. En la vida no todo es conocimiento. Es más, la palabra de Dios dice que el conocimiento envanece, o sea, se hace hueco y vacío. ¿Cuándo? Cuando ese conocimiento yo no lo llevo al ejercicio práctico de mi vida. ¿De qué me sirve saber que yo debo aprender a amar a mi esposa? ¿De qué me sirve aprender que yo debo amar a mi esposa si luego llego a mi casa y la sigo tratando inadecuadamente? ¿De qué me sirve saber que yo debo aprender a buscar a Dios si luego llego a mi casa y ya no busco a Dios? O sea, ¿de qué me sirve tener un conocimiento si no lo llevo a un ejercicio? Eso es sabiduría. El principio de la sabiduría tiene que ver con que lo que yo conozco de Dios y me instruye su palabra, lo bajo a mi corazón y lo pongo en práctica en mi vida cada día. Ahí aplico la sabiduría de Dios. Y habla de formas. Si usted mira el verso 5, mírelo conmigo. Pues el propósito de este mandamiento, ¿qué es? Un amor nacido de un corazón limpio. No es solamente en llenarse la cabeza, no es solamente hincharme la cabeza de contenido, es que nazca de mí con un corazón limpio, que un ejercicio, mire, de buena conciencia, de una fe no fingida.
no fingida. Y sabe que esa expresión es importantísima. Esa expresión habla de un amor genuino, habla de vivir con una pureza genuina, habla de aprender a vivir una vida de integridad. ¿Sabe lo que significa una persona íntegra? Un término que usamos los predicadores es que no le quede cola que le pisoteen. Una persona, la palabra íntegra habla de alguien que es completo en todas sus partes. La palabra íntegra me habla de que yo soy el mismo donde yo esté. ¿Sabe? Yo viví 5 años en Argentina, por eso mi hijo mayor es argentino. Y hay una palabra en Argentina que a mí me encantó, cuando yo la aprendí de la cultura del Che, la cultura argentina, es la palabra careta. La palabra careta, el argentino la usa para hablar acerca de hipocresía, de falsedad, de falta de integridad. O sea, la palabra careta es la idea de que usted llega al closet y usted tiene la careta del domingo del culto, tiene la careta del lunes del trabajo, tiene la careta del martes de la escuela, etcétera, etcétera. Tiene la careta de cuando estoy con los amigos del barrio. Entonces, dependiendo del contexto, voy, saco la careta, me la pongo y así es mi conducta. ¿Eso es integridad? No, eso no es integridad. Integridad es que yo soy quien soy en todos los lugares donde me encuentro. Soy hijo de Dios. Y soy hijo de Dios en el trabajo, soy hijo de Dios en mi casa, soy hijo de Dios con mi esposa, con mis hijos, soy hijo de Dios en la iglesia, soy hijo de Dios donde yo me encuentro. Es una persona íntegra. Y termina con la palabra sinceridad. Una persona sincera. Y me encanta aprender de este término. ¿Sabe lo que significa la palabra sinceridad? ¿Sabe de dónde nace? La palabra sinceridad nace del mercado de comercio de la antigüedad. En el mercado del comercio de los puertos, ¿se acuerda que estamos hablando de Éfeso? Es un término muy conocido en el contexto de Éfeso. Llegaban los mercaderes y llegaban a las mesas de venta de productos y habían vasijas. Y cuando llegaba un comprador y le decía a la persona, mire, esa vasija me gusta mucho. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 1 dracma. Entonces la persona agarraba la vasija y lo primero que hacía era colocarla contra la luz del sol. Porque los vendedores de vasijas, cuando por alguna razón la vasija se les reventaba, ellos la unían y la embarraban con cera. Una cera que tapaba la apariencia, se veía hermosa, pero por debajo estaba reventada. Entonces cuando ellos la colocaban contra la luz del sol, la luz del sol hacía un trasluz que permitía ver si tenía cera o estaba sin cera. Y de ahí nace la palabra sinceridad, o sea, sin apariencias, sin falsedades. Sinceridad. Primer elemento clave de entender lo que la palabra de Dios me dice es que yo debo defender la sana doctrina. La sana doctrina yo la defiendo cuando cuido lo que se enseña, la defiendo cuando filtro lo que aprendo, pero también la cuido cuando lo hago de la forma correcta, aplicando el conocimiento al ejercicio diario. Ahora quiero que mire el segundo consejo, vamos al capítulo 2. En primer lugar, debo cuidar la doctrina, pero en segundo lugar, debo ser una iglesia intercesora con devoción. ¿Cuánto nos falta la oración en nuestra vida? ¿O me estoy equivocando? Dígame honestamente, ¿nos falta orar? Claro que nos falta orar. ¿Verdad que sabemos que debemos orar? La pregunta es, ¿oramos como deberíamos? Siendo honesto, yo muchas veces no oro como yo debería. Y sabe que eso es lo segundo que le va a decir Pablo a Timoteo. Le dice, Timoteo, mire el versículo 1 del capítulo 2. Exhorto, y esa palabra es muy fuerte de parte de Pablo. Pablo le está agarrando a Timoteo y le dice, Timoteo, esto no es optativo, es un mandato. Y la palabra exhorto habla de eso. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no es si tú quieres, no es si se te antoja, es que lo debes hacer. ¿Y qué es lo que debes hacer? Le dice Pablo. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Verso 2. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a qué? Al conocimiento de ¿qué dice ahí? Lo que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Pero ¿sabes cuál es el segundo elemento que Pablo le va a enseñar a Timoteo? Que la iglesia debe entender que para poder ser una columna y baluarte debemos ser una iglesia intercesora con devoción.
O sea, hacer rogativas. Esa palabra rogativa habla de clamor, habla de volcar el corazón. No habla de la oración rápida del almuerzo, de la comida. Señor, gracias por la comida, amén. Uno de mis hijos, no voy a decir cuál, pero uno de mis hijos tiene esa costumbre. Y varias veces lo paro y le digo, ¿diste gracias de verdad? Vos no estás dando gracias. Vos estás, gracias, amén. No. Es dar gracias. Es agradecer por el pan que tenemos en nuestra mesa, por el alimento, por el trabajo, por la salud. Hermano, a veces no nos damos cuenta lo valiosa que es la salud hasta que es tocada. Cuando nuestra salud es tocada, ahí nos damos cuenta que la apariencia, que los planes, que todo se corta cuando la salud es tocada. Por eso, mientras tenga salud, tenga devoción. El Señor, gracias, porque tengo fuerza, porque puedo caminar, porque puedo correr. Gracias, porque puedo comer. ¿Sabe cuánta gente tiene un plato de comida adelante y no lo puede digerir? Porque tiene una sonda nasal que ingresa y pasan líquidos a su vientre, a su estómago. Y usted y yo podemos, pero nos olvidamos de la gratitud. ¿O me equivoco? Y aquí le va a decir Pablo a Timoteo, tenemos que aprender a ser una iglesia intercesora con devoción, gratitud. Ahora, yo quiero solamente dejarle un consejito de parte de de parte de los evangelios, para entender que cuando vayamos delante de Dios con clamor, ¿con qué actitud debo ir? Vaya conmigo a Mateo, no me pierda Timoteo, pero vaya conmigo a Mateo rápidamente. No vamos a hacer un análisis, solamente quiero dejarle 3 consejitos que van a aparecer ahí los tiene en la pantalla. Mateo capítulo 6, aparece una porción hermosísima en el capítulo 6, a partir del versículo 5, y aparece Jesús y la oración. El Señor le va a enseñar a sus discípulos ¿a qué? A orar. Justamente les va a enseñar a doblar rodillas e ir delante de Dios. Y hay 3 cosas sencillas que yo quiero que usted mire ahí de parte del Señor con relación a orar, a ir delante del Padre. La primera está en el versículo 5. Le dice en el versículo 5, y cuando ores, no seas, ¿qué le dice? No seas hipócrita, le dice. Mira que es una palabra muy fuerte, ¿eh? Y el Señor le va a decir a los discípulos, cuando tú vengas delante mío, no seas hipócrita. Y la palabra que va a usar ahí, la palabra hipocritai, es la palabra que usaba el Señor para referirse a los fariseos. ¿Se acuerda cómo le dijo el Señor a los fariseos? Sepulcros blanqueados, por fuera tienen apariencia, pero por dentro llenos de mosto. ¿Qué les está diciendo el Señor a los fariseos? Que eran falsos, que tenían doble cara, que eran hipócritas. Y el Señor está diciendo, cuando vayamos delante del Padre, no vayamos con apariencias. Mi querido amigo, mi querido hermano, Dios mejor que nadie sabe quién realmente usted y yo somos. No cometamos el error de pretender engañarlo, porque a Dios no lo podemos engañar. ¿Sabe que me encanta pensar en eso? ¿Cuántas veces nosotros en nuestro entorno de relaciones personales somos muy astutos para dar una apariencia, ¿cierto? Pero en nuestro interior a veces estamos luchando con ciertas cosas. Tal vez andamos de la mano de nuestra pareja, ¿sí? Hermosa mi esposa, ¿sí? Mi esposo no tan feo, sí, ahí está, ¿sí? Pero cuando abres la puerta de tu casa y entran, tenemos que aprender, cuando vamos delante del Señor, no lleguemos con apariencias. Le dice, cuando vengas delante mío, dice el Señor, no pretendas engañarme, porque no me vas a engañar. No vengas con hipocresía. Mira el segundo consejo, versículo 6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora al Padre que está donde dice, en secreto. Y tu Padre que ve los secretos te recompensará ¿dónde? Público. ¿Sabe cuál es el principio? El principio de intimidad. De intimidad. Mi querido hermano, ¿sabe cuál uno de los problemas que tenían los fariseos? Era que se paraban en las esquinas de las ciudades o del pueblo, se paraban en las esquinas y hacían oraciones y rogativas, pero era para que los vieran. No era algo genuino, no era algo verdadero. Por eso el Señor los llamó hipócritas, fue muy fuerte. Pero ¿qué está pidiendo Él de su pueblo, de su iglesia? Que vayamos en la intimidad con Dios. Mi querido hermano, cuando usted y yo vamos en la intimidad con alguien, ¿qué revelamos? Todo lo que hay en el corazón.
Cuando usted tiene una persona de confianza, y creo que a veces es difícil tener una persona de confianza, ¿verdad? Pero cuando usted tiene una persona de confianza y usted va con esa persona y se sienta con un cafecito en la mesa y no hay nadie alrededor, ¿qué sale de esa plática? A veces salen lágrimas, a veces salen confesiones, a veces salen luchas, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere intimidad. Dios quiere que usted no se preocupe para que los demás lo miren. ¿Sabe que la palabra que aparece ahí, aposento, o aparece la palabra cámara, es la palabra untameión, y es la palabra que se usa para un lugar privado donde nadie me moleste? Es un lugar donde nadie ¿vio la película esta, Fireproof, Prueba de Fuego? Que la señora define una habitación como un cuarto de oración. Bueno, quizá usted tiene la oportunidad de tener un cuarto de oración, pero si no lo tiene, entre a su habitación y hágalo. Cierre la puerta, defina un lugar, un espacio donde usted se vuelque delante de Dios. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que usted hable con libertad delante de Él. Acuérdese, no hipocresía, Él ya sabe quién soy. Pero Él quiere que usted y yo vayamos con un corazón de intimidad con Él. Mira el tercero y último, versículo 7, con humildad también. Mira el versículo 7. Y orando, no uses palabras vanas, vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías los voy a oír, les dice el Señor. Verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes de que se lo pidamos. ¿Sabe de qué habla? Habla de humildad. Hermano, Dios no es un Dios de negociaciones. Dios es un Dios que quiere oír el clamor de su Hijo. Pero Dios ya lo sabe. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuántas cosas Dios ha respondido a mi vida sin que aún yo se lo pida. Simplemente hay un anhelo en mi corazón, ni he ido en oración con Él. Simplemente hay algo en mi corazón y el Señor lo da, me responde y ni he ido en oración delante de Él. ¿Le ha pasado? Pero qué deleitoso es cuando usted va y se postra delante de Él y dice: Señor, gracias. Con transparencia, con sinceridad, pero con humildad. El Señor ya sabe lo que yo necesito, pero Él quiere que sus hijos vayan delante de Él con un corazón humilde. Y miremos el tercero y último y terminamos. Volvamos a Timoteo, ahora sí, por favor. Primera de Timoteo. Es mi último tiempo con ustedes, así que me estoy robando un par de minutitos más. Primera de Timoteo capítulo 3. Volvemos al capítulo 3. ¿Sabe qué es lo último? Dijimos que en primer lugar, para ser columna y baluarte de la verdad, debemos defender la doctrina. En segundo lugar, ser una iglesia intercesora con devoción. Pero en tercer lugar, tenemos que aprender también a ser una iglesia modelo en la sociedad que hoy vivimos. Mi querido hermano, el alabar a Dios como iglesia no es dentro de estas paredes. El alabar a Dios como iglesia es fuera de estas paredes. Aquí adentro, estando usted y yo juntos, es fácil ser cristiano. Vayamos afuera. Ahí está la lucha. Ahí está la batalla. Cuando por causa de defender una vida cristiana recibimos lo que hoy se conoce como bullying, ¿no? Recibimos burla, crítica, rechazo. Es más, hasta ponemos en riesgo los trabajos a veces. Hasta ponemos en riesgo el título académico inclusive. Simplemente por defender que somos hijos de Dios. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Sea modelo en la sociedad. Seamos luz en medio de una sociedad inundada de tinieblas. Mire lo que va a decir, y no me voy a detener mucho acá, solo quiero que usted mire. No lo voy a leer por razón de tiempo, pero si usted lo quiere hojear, yo quiero que mire del versículo 1 hasta el versículo 7, hay un mandato a los obispos. Y del versículo 8 al versículo 13, también a los diáconos. O sea, hay ciertos elementos que aquí Pablo le va a decir a Timoteo que es importante que aquellos que estamos en la obra de Dios, en algún tipo de rol ministerial, tengamos como compromiso. Pero aquí es donde viene mi pregunta. ¿Usted cree que este compromiso es solo para el pastor? ¿Es solo para el diácono? ¿Es solo para el predicador? ¿Es solo para el misionero? No. Cada uno de estos requisitos, sí, aquellos que estamos en la obra tenemos esta gran responsabilidad de asumir esto que implica, pero estos son también elementos para la iglesia de Dios. Ser marido de una sola mujer, ¿es solo para el pastor o para el ministro? No, es para cada hijo de Dios que está casado. Porque si no, sería adulterio y es pecado.
¿Se entiende? No es solo para el pastor o el ministro, es para el pueblo de Dios. Que sea una persona no dada al vino, ¿es solo para el liderazgo? No, es para el pueblo de Dios. Que no mienta, que no robe. Si usted mira ahí todas las características, que sea hospedador, que sea prudente, que sea una persona de una sola mujer, irreprensible. Más abajo, en el versículo 8, sin doblez, no dado al vino, que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Eso es solo para el ministro? No. No ser codicioso de ganancias deshonestas es para usted en su trabajo también. Ser ético en el trabajo. Yo voy a ganar lo que debo ganar, y aquello que esté fuera de eso ya es ganancia deshonesta, etcétera. Hay toda una lista de cosas de que hay que tener cuidado. Lo que quiero decirle es que Dios pide que su iglesia, en el lugar donde esté, sea una iglesia que no mienta, sea una iglesia que sea honrada, sea una iglesia que no robe, que no seamos corruptos. Mi querido hermano, yo soy costarricense, pero vivo en México. Y cuando hay personas que me preguntan por este país, yo les digo, México tiene toda la capacidad para ser un país de primer mundo en cuanto a riqueza. Toda la tiene. Tiene industria, tiene producción, tiene turismo, tiene desierto, tiene playa, tiene volcán, tiene montaña, lo que usted quiera, México lo tiene. Tiene gente, tiene cultura, tiene raíces. Si algo yo admiro de México es su cultura. Y cómo el mexicano ama y defiende su cultura. En otros países que me ha tocado vivir es al contrario. Entre más ataquen a su cultura, más se divierten. Acá no, acá la respetan, la honran, la respaldan. Pero ¿qué nos está comiendo como país? La corrupción. Nos está comiendo. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que también hay hijos de Dios involucrados en la corrupción. Lo triste es que hay personas que conocen este libro y participan de la corrupción. No es eso lo que Dios pide. Lo que Dios pide es que seamos un modelo en la sociedad. De esa forma yo soy columna y baluarte de la verdad. Cuando la verdad de Dios es viva en mí y la vivo en las calles cada día. Cuando camino, en el entorno en el cual yo me encuentro. Y con esto termino, mi hermano, como conclusión. El corazón de Pablo era animar a la iglesia a entender que si nosotros no somos columna y baluarte, aquí viene la gran pregunta, ¿quién lo va a hacer? Es la iglesia quien lo debe ser. La iglesia del Señor debe ser columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Yo quisiera terminar, hermano, orando con usted y por usted, agradeciendo mucho al Señor por este privilegio de haber estado estos días con usted, con los que hemos podido compartir más todavía, compartiendo la palabra de Dios y edificándonos juntos a lo largo de estos 5 días ya. Muy agradecidos con que nos hayan dado el privilegio de, con mi familia, estar entre ustedes y poder disfrutar de estos días. Yo espero que la palabra de Dios sea de ánimo y de exhortación a cada uno de nosotros también, a vivir para el Señor, a vivir para Cristo. No es fácil. Afuera está el enemigo, hay un león rugiente viendo, viendo a quién puede devorar. Ahí está presente y es real. Es por eso que debemos estar aferrados a la palabra de Dios, aferrados a la verdad del Evangelio. ¿Para qué? Para que cuando vengan los ataques del enemigo, los dardos de fuego, que es un tema muy interesante. Si la próxima vez vengo estudiamos eso. Es muy interesante estudiar qué son los dardos de fuego del enemigo. Pero también la palabra de Dios dice que nosotros tenemos toda una protección para defendernos y protegernos de esos dardos. ¿Y sabe dónde está el fundamento? En la verdad del Evangelio. Que este sea la brújula de su vida. Yo le animo. Si usted lo ha descuidado en su hogar, usted ha descuidado que esta sea la brújula de su hogar, enderece la brújula. Póngala de nuevo en la mesa. Y que sea el fruto y el rumbo que marque su vida, su matrimonio, su hogar y la de su familia, de sus hijos. Si en su relación de pareja usted ha dejado a Cristo por fuera, tráigalo de regreso. Abra la palabra de Dios y busque la dirección de Dios. Si en su trabajo se ha dado cuenta que hay cosas que ha dejado por fuera de ser columna y baluarte de la verdad, aún en mi trabajo, pues refuerce la columna. Eso es algo lindo. Cuando usted ve un edificio que se puede estar debilitando, usted puede detenerse y ¿qué? Reforzar las columnas y arreglar el problema. Refuerce las columnas de su vida, de su trabajo. Y como iglesia, que el Señor nos ayude para poder ser columna y baluarte de la verdad. Pero también yo quisiera terminar, yo sé que hay algunas personas que quizás nos visitan
Y yo no sé si usted está listo para enfrentar a Dios si Dios lo llamara a cuentas hoy. Si Dios lo llamara a cuentas hoy, ¿está listo? Ya usted le abrió su corazón a Cristo. ¿Por qué no invita a Cristo a venir hoy a su vida? Hoy. Que como iglesia, aquellos que ya somos hijos de Dios, hoy nuestro desafío sea salir de este lugar diciendo: quiero ser columna y baluarte de la verdad. Defender, pero también ser observante de la verdad. Baluarte. Pero si usted no es hijo de Dios, si usted vino hoy acá quizá buscando respuestas, Dios es la respuesta para su vida. Cristo es la respuesta para su vida. Que hoy usted pueda invitar a Cristo a venir a su corazón. Que Él pueda limpiar y perdonar toda la inmundicia de nuestro corazón, del pecado. Y tomarlo, como dice la palabra de Dios, colocarlo en las profundidades del mar y olvidarse de ellos. Los aleja tan lejos como está al oriente del occidente. Y nos da el regalo más maravilloso que un ser humano puede recibir: el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué no invita a Cristo a venir a su corazón hoy también? ¿Por qué no hacemos algo? Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Vamos a meditar delante del Señor en lo que hoy hemos aprendido juntos. En primer lugar, yo quisiera invitarle a usted, si usted aún no es hijo de Dios, si usted aún no ha invitado a Cristo a venir a su vida y ha venido buscando respuestas, o viene de hace rato buscando respuestas, quiero decirle que el pecado que mora en usted no le permite ser un hijo de Dios. Ese pecado, más bien la palabra de Dios dice que le condena y le separa de Dios. Pero también la palabra de Dios me dice que Cristo vino y murió para limpiar y perdonar el pecado de esta humanidad. Y Cristo quiere perdonar sus pecados hoy. Hoy, ¿por qué no le entrega su corazón a Cristo hoy? No estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación con Cristo. Que usted abra su corazón a Cristo y le diga: Cristo, hoy entiendo que solo tú puedes darme perdón y salvación, y te invito a venir a mi vida. Cristo, sé mi Salvador personal. Cristo, gracias por haber muerto por mí y haber sido resucitado. Cristo, lávame con tu sangre preciosa. Cristo, dame el regalo de la salvación, el perdón de mi alma. ¿Quiere usted invitar a Cristo a venir a su corazón hoy? Si nunca antes usted lo ha hecho, quizá usted ha tenido una costumbre religiosa, pero no ha entregado su corazón a Cristo, no le ha abierto su corazón a Él. Invítelo hoy. Dígale a Cristo: Cristo, ven a mi corazón, perdóname, límpiame, sálvame, dame vida eterna en Cristo Jesús. Si es así, yo le quiero invitar que ore conmigo. La oración no es mágica, ni yo tengo nada mágico. Solo quiero guiarle al trono de la gracia de Dios. Si hoy usted desea que Cristo venga a su vida, yo le quiero invitar que usted hable con Dios. Dígale así, dígale: Dios, hoy yo me doy cuenta de que mi pecado me tiene separado de ti, como dice tu palabra, que mi pecado me condena por la eternidad a un lugar de tormento llamado el infierno. Pero también hoy he entendido que Cristo Jesús murió por mí, derramó su sangre para darme perdón y salvación. Y como dice tu palabra, Cristo es el único camino para llegar al Padre. Por eso hoy, Jesús, yo te invito a que vengas a mi vida, sea a mi corazón, que seas mi Salvador personal. Quiero creer solamente en ti, Jesucristo. Gracias por derramar tu sangre y haber lavado mis pecados con tu sangre preciosa. Te invito, Jesús, a que seas mi Salvador, mi Redentor, que me des el regalo de la vida eterna, que solo por gracia, dice tu palabra, puede ser recibido. Un regalo inmerecido, pero que Dios nos lo otorga a través de Cristo Jesús. Esa fue su decisión hoy. Usted invitó a Cristo a venir a su corazón hoy. Quizá nunca antes lo hizo y hoy usted invitó a Cristo a venir a su corazón. Usted podría ponerse en pie. Si usted invitó a Cristo a venir a su corazón, póngase en pie, por favor, no tenga temor. Esto es para glorificar a Dios, no es para avergonzarnos. Al contrario, es para gozarnos de que hoy Cristo vino a su vida. ¿Invitó usted a Jesús a venir a su corazón? Póngase en pie, si esa fue su decisión. Hágalo sin temor y me permite orar por usted. Muchas gracias. ¿Hay alguien más? Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Hay alguna otra persona que hoy le dijo: Cristo, ven a mi corazón?
quiero que me salves, que me limpies, perdóname. ¿Hay alguien más? Gracias a Dios. Una última vez lo voy a decir. No tenga miedo, no tenga temor. Si usted invitó a Cristo a venir a su corazón, póngase de pie, no tenga temor. Es el mayor regalo y la mejor decisión que una persona puede tomar, abrir su corazón a Cristo. Solo última vez lo voy a decir. ¿Alguien más invitó a Jesús a venir a su vida? Sí. Iglesia de Dios, el Señor quiere que seamos columna y baluarte de la verdad. ¿Desea usted ser columna y baluarte de la verdad? ¿Desea usted decir, Señor, perdóname mis faltas, perdóname que quizá no he sido el hijo que tú quieres porque te he fallado, pero quiero ser columna y baluarte de la verdad? Quiero ser alguien que donde yo esté conozcan a Cristo a través de mi vida. ¿Es ese su anhelo? Si es ese, permítame también terminar orando por usted y póngase de pie. Si eso es lo que usted desea, póngase en pie para que oremos juntos, ¿sí? Para poder cerrar en este tiempo. Pastor. Gran bendición a todos los que en esta mañana han tomado esa decisión de permanecer fieles en la iglesia, en la obra de nuestro Dios. Como gran bendición anhelamos para aquellos que por primera vez pueden tener la experiencia maravillosa de recibir a Jesucristo en sus vidas, que es el poder que transforma, que nos cambia, que nos da paz, nos da felicidad. Qué bendiciones para aquellos que, habiendo oído la voz del Señor, han dicho, Señor, aquí está mi vida. Todos o muchos de nosotros lo hemos hecho, poniendo nuestra vida en sus manos. Nos ha costado trabajo, hemos tenido temores, nos da pena, pero Dios sabe mejor todas las cosas. Hoy puede usted romper ese estilo de vida y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Si aún durante la oración usted quiere ponerse en pie para poner su vida en las manos del Señor, puede hacerlo. Dios tiene un propósito hermoso para su vida, pero usted tiene que responderle a Dios. Ya deje esa vida de carga, de angustia, de temor, de miedo, de fracaso, y comience a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Una vida de poder, una vida de perdón, una vida de paz. ¿Alguien más? Que diga, Dios, yo me pongo en tus manos esta mañana. Hoy a tarde, aquí está mi vida. No le vamos a cansar. ¿Habrá alguien? Si no, vamos a ir a Dios en oración. Pongámonos todos de pies, por favor. Todos, por favor. Te damos gracias, nuestro Dios y Padre. Tú has hablado a todos nosotros, nuestras mentes, nuestros corazones. Nos has llevado a una reflexión profunda dentro de nuestro ser y saber que no tenemos la mejor relación contigo. Debemos de confesar que hay un vacío en nuestras vidas y que solamente tú lo puedes llenar. Jóvenes, adultos, adolescentes, todos nosotros debemos tener la experiencia de haber puesto nuestra vida en tus manos. Gracias por quienes hicieron esta decisión en esta mañana. Rogamos que les acompañes en cada momento de sus vidas y que no vuelvan atrás. Han puesto sus ojos en Cristo y caminarán, correrán la carrera que tienen por delante con paciencia, puestos los ojos en Jesucristo. Mis hermanos que han renovado sus votos para seguir trabajando en la iglesia, columna y baluarte de la verdad, también queremos esa presencia, poder de tu Espíritu Santo. Señor, despedimos a tu pueblo con tu palabra, porque es tu palabra lo que nos ha aconsejado todos estos días.
El hermano ha sido tan explícito y bendecido en traernos tu palabra. Tu palabra me dice: así bendecirás a mi pueblo. Y dice a mi pueblo: si usted no es pueblo de Dios, está perdiendo sus bendiciones. Dice: así bendeciréis a mi pueblo, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová ponga sobre ti sus ojos y te llene de paz y de bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén.